Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Y quiero darle la bienvenida a la entrevista a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema inmunidad espiritual. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, buenas tardes, muchas gracias por recibirme nuevamente y poder llevar en este espacio temas de interés para crecimiento personal. Temazos, diría yo. ¿Qué tema, por amor de Dios? Me encanta. Inmunidad espiritual. Ahí andamos buscando que ver cuándo sale la vacuna para el COVID, para no enfermarme y qué sé yo, qué tanta cosa. ¿Y el espíritu? ¿Cómo nos inmunizamos para que éste se mantenga sano y en perfecto estado? Y es algo tan trascendental realmente en la vida del ser humano y nos hace despertar también a un nuevo llamado para poder vivir de una mejor manera y protegernos también con esa herramienta que está dentro de nosotros. Somos seres espirituales. Lo que sucede es que más se habla del ser social que del ser espiritual, ¿verdad? Y en la búsqueda de la espiritualidad también se confunde, digamos, la espiritualidad en cuestiones religiosas también. Y es importante aclarar, ahora que estamos iniciando el tema, que esta parte de inmunidad espiritual que vamos a hablar no tiene que ver con lo religioso, sino más bien en esa dimensión que es del ser humano, la dimensión espiritual. El ser humano está compuesto por 3 dimensiones. La dimensión física, que todos conocemos y es algo que se ve. La dimensión psíquica, que es la parte pues emocional y mental. Y la logoterapia establece esta tercera dimensión, que es la dimensión espiritual del hombre. Viktor Frankl se enfoca muchísimo en esa dimensión. Y escribe que el espíritu no enferma, pero que no enferme no significa que no se contriste, que no se retraiga, porque pasa mucho esta parte de que tratamos de inmunizar el cuerpo. De hecho, de una forma natural, nuestro sistema inmune, ¿verdad?, está incluido dentro de todos los sistemas que tenemos. Sin embargo, muchas veces el poco cuidado de esa parte física lo que nos hace es decaer nuestras defensas y estamos como más vulnerables. Y en la parte espiritual, de alguna manera, el enfoque viene a ser también muy similar, porque como no nos enfocamos a alimentar el espíritu y a usar los recursos sanos que están adentro de nosotros, entonces pocas veces nos damos cuenta que ese sistema se puede debilitar. En algún momento durante estos meses que hemos estado en estos procesos a nivel mundial, conversamos, Carolina, acerca de que estábamos hablando de los virus que estaban atacando la parte física, pero que pocas veces mencionamos esos virus que atacan esa parte de nuestro ser espiritual, ¿verdad? Miedos irracionales, todo ese tipo de angustias que se vienen a generar de algunas situaciones que se generan acerca de nuestras decisiones, acciones que tomamos muchas veces en cuanto a afrontar la adversidad. Y esa parte es interesante. Otra cosa que debemos hablar cuando hablamos de inmunología espiritual es que se va formando también dentro de nosotros desde que somos pequeños. Y estamos ante un hecho innegable de generaciones que tienen muy poco fortalecimiento en esta parte, porque ahora cuidadito y te caes, cuidadito y te lastimas, cuidadito y sufres. Entonces esa parte de alguna manera te impide fortalecerte en esa parte espiritual, en usar esos recursos ante superar esas adversidades que nos presentan muchas veces la vida. Además, esa parte espiritual, si yo la alimento y la conservo, puede ser un hermoso lugar de refugio para recargar fuerzas, para cargarte de esperanza, para cargarte de cosas positivas
de cosas saludables y sobre todo para descubrir y alimentar tu voluntad hacia ser un ser pleno, un ser que genere vivir en libertad todo el tiempo, desde adentro. ¿Cuáles son esos recursos con los que nacemos, Wendy? Bueno, nosotros tenemos esa capacidad, ¿sí?, de desarrollarnos y desplegarnos desde nuestra voluntad. Frankl decía que nosotros nacemos sin excusas, ¿verdad? Nacemos responsables, ¿sí? Y nacemos con libertad. ¿Y por qué razón? Nosotros evidenciamos desde pequeños, desde que salimos del vientre de nuestra mamá, las necesidades, el alimento, la necesidad de protección. Eso lo manifestamos sin siquiera poder hablar, sino por medio del llanto, por medio de ciertos gestos. Ya estamos nosotros desplegando desde ese ser interno esa necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Esa necesidad de protegernos. Aparte, desde ese sentido de responsabilidad que traemos, nuestros sistemas comunican desde que somos muy pequeñitos esa necesidad y poder cubrirlas. Por eso tenemos a la madre, ¿verdad?, y al padre para que nos suplan esas necesidades. Otra cosa interesante es que nosotros traemos esa capacidad de trascender. Traemos nosotros también la capacidad de reconocernos a nosotros. Y la vamos, por supuesto, desplegando conforme vamos creciendo, y ciertas etapas donde se va desplegando también nuestra conciencia. La conciencia, por ejemplo, es algo que ya viene dentro de nosotros. En el último programa que tuvimos, Carolina, de hecho, fue donde salió el que pudiéramos platicar este tema. En esta ocasión hablamos que nosotros podemos heredar la parte genética y podemos decir, bueno, es que esto porque mi papá o esto porque mi mamá. Podemos heredar la parte física también. Pero el espíritu, esa parte espiritual es única. Esa parte espiritual tú no la puedes heredar. Es que mi espíritu es igual al de mi mamá. No, ese es único. Ese es el de Carolina, ese es el de Wendy. Eso es algo que no se replica, digamos, sino que es ese hálito de vida que Dios pone en nosotros, ¿no? Y entonces ahí se guardan esos recursos, esas capacidades para desplegar y asumir ante la vida. Ok. Sí, porque nacemos, creo yo, Wendy, en estado de gracia. Yo no creo que nazcamos en pecado. Yo creo que nacemos en estado de gracia, nacemos en total conexión con Dios. Eso sí, después de estar en el vientre de mamá, que creemos que somos uno con ella, y esa separación brutal del nacimiento, ¿verdad? Donde ya tienes contacto con el oxígeno, con el clima, con la comida, con las emociones que está viviendo mamá, que las estoy teniendo desde el vientre, pero afuera, como ya me siento separado de ella y lo que me tome aprender que ya no soy ella ni ella soy yo, entonces eso más el sentirme separado de Dios. Yo me imagino que cuando estamos en el vientre de mamá, que no hay separación, que ojalá y volviéramos a recuperar esa capacidad, Wendy, de no sentirnos separados de ti, de nadie, sino que ni de Dios, sino que en perfecta comunión con Él. Entonces podemos ir recordando todas esas herramientas que tú acabas de mencionar, que con el tiempo vamos desconectando toda la información y le vamos dando prioridad a todas las voces y a todo lo externo, cuando la esencia está en mí. Cuando yo venía para la radio, que me despido de Álvaro y venía bajando las gradas para venirme al carro, le digo yo, me dice, ¿qué tema tenés hoy? Es con Wendy. Entonces le digo, es inmunidad espiritual. Entonces le digo yo, lo más espiritual, bajando las gradas, le digo, lo más espiritual que puede ser es siendo tú mismo. Entonces, pero no nos gusta el mí mismo, porque alguien lo achiquitó y porque yo lo creí y porque creí que tenía que hacer 20,000 cosas para poder recordar mi grandeza y a la vez mi pequeñez, porque yo soy una pequeñez dentro de la grandeza, ¿verdad? Entonces, digo yo, pues sí, es cierto, es un curso de milagros, habla precisamente de esto, que todo esto que nosotros llamamos separación, individualidad y todo, eso no es real. Para Dios eso no existe.
Entonces, ay, Dios, me encanta. Ya quería que fuera la una. Me encanta el tema porque creo yo que ayudarnos a recordar esto, Wendy, es dar grandes pasos en nuestro proceso evolutivo y de sanación. Por supuesto, y desde esa gracia que tú hablas, nosotros realmente somos un milagro. Ujú. ¿Ya? Ya nuestra llegada es un milagro, ¿no? Quisiera parafrasear un poco una bienaventuranza diciendo, felices los que tienen esa conciencia espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque ese despertar en reconocer mi esencia me va a permitir acercarme a eso divino, ¿no? A entender de dónde vengo. Y es que en realidad el espíritu es de Dios. El espíritu le pertenece. Es esa porción que Él De él. nos dio a nosotros. Y entonces es importante irlo procesando y como tú bien dices, conforme vamos caminando y avanzando en esta dimensión a la que llegamos, vamos olvidando y perdiendo esa percepción. Y por esa razón es que muchas veces quizás nos topamos con procesos como una manera de recordarnos o hacernos despertar e ir a la esencia, a donde está eso que no enferma, que lo hemos mencionado ya hace un momento, en donde están los recursos que tengo disponibles para avanzar y de verdad permanecer como ese turista que soy en esta dimensión y aprender a disfrutar la vida. Me gusta mucho que hayas tocado esa parte de el ser yo mismo, porque un verdadero despliegue de la espiritualidad es justamente eso, entender quién soy. De hecho, parte de la inmunología espiritual nos tiene que permitir encontrar esos recursos que me hacen ser en plenitud. Pero muchas veces vamos en esa búsqueda, pongámoslo en ese plano, en esa bendita vacuna que venga de afuera, que venga a despertarme o a corregirme ciertos síntomas, que en realidad solo son mensajeros que me quieren recordar el regreso a mi esencia. Y esa es una parte interesante, pero muchas veces vamos por la vida queriendo inmunizarnos con muchas situaciones externas en esta parte espiritual o vamos hacia muchas repeticiones en algunas ocasiones o a encuentros donde nosotros busquemos en medio de lo social, digamos, esta parte espiritual. Y la parte espiritual realmente nosotros la vamos a poder desplegar en medios de momento de silencio, en conversaciones con nosotros mismos, en conversaciones con Dios. Y eso es un dato muy importante, porque muchas veces caemos en la conceptualización de muchos términos dentro de lo espiritual y nos perdemos de esa experiencia única que solamente yo puedo reconocer cuando me encuentro verdaderamente con lo divino. Dentro del contenido hay una frase de Carl Jung, que es, por supuesto, un psicoterapeuta muy reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Todos los estudios de Carl Jung. Dice que el individuo que no tiene puesta su esperanza en Dios, no puede resistir por sus propios medios los ataques físicos y morales del mundo. Para lograrlo, necesita la evidencia de la experiencia interna y trascendente, ¿sí? Que es la Interna, única ¿y qué dijiste? y trascendente, Ok. que es la única que puede protegerlo, dice textualmente, de ser absorbido irremediablemente por la masa. Fíjate cómo él hace estas presentaciones desde su enfoque terapéutico, este despliegue y el enfoque y el recordatorio para el ser humano. Ha escrito él muchos escritos para personas que tienen problemas de adicción y en algunos de sus libros él hace este recordatorio y dice, usted puede trabajar el plano físico, puede trabajar el plano psíquico, pero si no trabaja la parte espiritual, usted está en un latente peligro de volver a la condición donde se encontraba antes. Y es ahí donde podemos encontrar esa importancia de poder trabajar la parte espiritual. La pregunta es, ¿cómo hago para reconocer mi parte espiritual? ¿Sí?
Y una de las situaciones que nos puede ayudar es hacia dónde voy o de dónde me sostengo cuando vienen momentos de adversidad a mi vida. ¿Qué es lo que encuentro? ¿De dónde me sostengo? Otra pregunta interesante que nos podría ayudar a ver cómo está nuestro sistema inmunológico espiritual es, ¿soy inmune en el uso de mi libertad? ¿O aún caminando sin ninguna cadena, siento resistencia interna en donde están verdaderamente puestas esas cadenas? ¿Despliego el uso de mi libertad? ¿Hago un buen uso de ellas? ¿Cómo me he descubierto desde el uso de mi libertad interna? Y son preguntas interesantes que nos puede ayudar a ir revisando esta parte de nuestro sistema inmunológico espiritual. ¿Cómo está mi despliegue? ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Qué está saliendo de mí? Recordemos que está hasta escrito, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. ¿Qué está saliendo de mí? ¿Qué es lo que están necesitando esas guerras internas que estoy teniendo? ¿No serán recordatorios de que he alimentado poco esa parte espiritual en mi vida? Son puntos interesantes que nos pueden ayudar a hacer un mejor despliegue en mi hoy, a visualizarme de otra forma, de una manera más sana en mi caminar de aquí en adelante. Y son puntos que muy pocas veces hablamos y tocamos. Porque por supuesto la experiencia espiritual sí me va a llevar a un encuentro no solo con lo divino, sino conmigo mismo. Recordemos que en el Génesis está escrito, somos hechos a imagen y semejanza. Y en esa imagen y en esa semejanza vamos a encontrar esa parte espiritual como ese motor que nos va a llevar a procesar y a trabajar a esos recursos internos. La pregunta es, en esos 3 recursos que hablamos, cuando tú me preguntas cuáles son los recursos internos, ¿cómo están las excusas en mi vida? ¿Cómo está mi sentido de responsabilidad? ¿Estoy haciendo un buen uso de ello? ¿Cómo estoy haciendo uso de mi libertad? ¿Me siento verdaderamente libre? Que eso lo podemos confundir, Wendy, con creer que con hacer lo que nos da la gana somos libres. Y es un error, porque eso se llama libertinaje. Eso se llama hacer un mal uso de mi libertad, derrochar, ¿ya? Llevarla en un estuchito lleno de hoyitos. Porque al final, si ese despliegue de libertinaje lo que está haciendo es generarme consecuencias que no me producen bienestar, o me van a producir consecuencias que no me producen bienestar, ¿qué estoy haciendo conmigo? Sí, tú decías ahorita lo de las excusas, ¿cómo estoy de excusas? Es que yo creo que cuando nos excusamos o justificamos, en el fondo, lo que hay dentro de uno es miedo a que te enjuicien, o sea, que te critiquen, te señalen o a que te castiguen. Entonces, alguien inventó que si invento la justificación o la excusa, ya me salvé. Pero es mentira, porque eso no se siente bien. Tu adentro no lo siente bien. Le tapaste el ojo al macho en el camino, pero más adelantito vas a volver a sentir ese malestar. Entonces yo creo que si no se siente bien, es tu espíritu que te está diciendo, eso no computa, o sea, eso no va, descártalo. Claro, pero como muchas veces nuestro mecanismo para operar lo llevamos a lo racional y creemos que con estas excusas justificamos esa parte, es como un placebo, ¿verdad? Poniéndolo en el plano en que estamos hablando. Es encontrar ese placebo en donde, bueno, ya con esto lo silencio. Y vas caminando en apariencia,
pero internamente sigue habiendo ahí un movimiento Hay que fuga. no te es agradable, Hay fuga. que te está diciendo, hey, cuidado. Y Mm. tiene que ver mucho también con respecto a tus valores internos, que también se encuentran en el plano espiritual. Porque cuando tú chocas con ellos y estás haciendo lo contrario de lo que en eso sano está, empiezan esas situaciones. De hecho, es donde muchas veces se empiezan a manifestar las enfermedades físicas, ¿ya? Porque cuando vas y revisas el plano físico y te dice el doctor, es que todo está bien. Sí, pero es que yo siento este dolor, fíjese que yo siento esto, es que me está sucediendo esto. Claro, si nos vamos al plano espiritual, a esa parte interna, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está gritando? ¿Qué es lo que me está anunciando? ¿Qué es lo que me está diciendo que necesito retomar, que debo tomar acciones, que debo desplegarme? Es como ir caminando, Carolina, dentro de una jaula con la llave puesta en el cuello, ¿verdad? Y vas buscando cómo gritando, abrirla. sáquenme de aquí. Sí, sí, porque con esas excusas y con esas justificaciones, eso es lo que vamos poniendo como rótulos. Auxilio, no encuentro cómo salir de acá. Y cuando te ves en el espejo, te das cuenta que está la jaula, pero la llave la traes en el cuello. Y está entonces de nuevo esa invitación. Asume ese viaje hacia adentro. Despliega y alimenta en ese encuentro espiritual. Y reconócete. El que enfrenta la verdad es aquel que puede ser realmente plenamente libre. Y eso es importante, claro. Muchas veces en medio de los procesos y el contexto de cada historia, pues no se vuelve tan sencillo. Sin embargo, después de pasar ese proceso, encuentras una paz tan impresionante, una plenitud que realmente vale la pena y compensa todo ese proceso y ese camino que nos genera. Trabajar en levantar el sistema espiritual nos va a ayudar también a poner orden. Y eso es algo importante también, que necesitamos nosotros trabajar en el orden. Muchas veces trabajamos en el orden hacia afuera. Y tienden muchas veces las personas a ordenar hacia afuera, y eso los calma por un momento. Pero luego vuelve otra vez a aparecer esa sensación de querer ordenar. Y es porque el orden no solo lo tengo que hacer afuera, sino el orden lo debo de hacer hacia adentro. Es que el desorden de afuera es un reflejo de mi desorden interno. Claro, pero eso nos podemos dar cuenta cuando ya lo hemos procesado y trabajado. Pero cuando no puedo ver, ando en esa búsqueda de solo ordenarlo de afuera. Sí. Y no me doy el permiso de ir hacia adentro para poder reconocerlo. Por eso tomen el tip, ese chip está adentro. Afuera, entiéndanse, las relaciones que tenemos con las personas, lo que poseemos, lo que hacemos, eso habla de cómo estamos adentro. Si afuera tengo pleito con Raimundo y medio mundo, si estoy económicamente bien tronada, si el entorno del que me rodeo no me gusta para nada, lo siento tóxico, soy yo. Afuera solo es mi reflejo. Entonces, de verdad, si quieren hacer hermosos cambios en su vida, váyanse, tomen nota de lo que está afuera y apúntenlo en un papel y luego revísenlo adentro, porque ahí va a estar la respuesta. Claro, y ahí es donde puedes reconocer tu sistema espiritual bajo de defensas, ¿verdad? Demasiado lleno de telarañas que no te permite ver esa parte. Y no tenemos que hacerlo de un solo, eso es un dato importante. La vida realmente es increíble, es un regalazo de esa experiencia espiritual que nos va permitiendo ir viendo en diferentes momentos ciertas situaciones. Yo siempre suelo conversar con algunas personas que hemos ya avanzado y caminado un poquito, porque creo yo que todo el tiempo estamos en constante crecimiento,
Cuando uno ya puede ver un poco y dice, no, si tan sabio y amoroso que es Dios y la vida, que no nos hizo de un solo sentarnos y ver todo, porque yo creo que ahí mismo colapsáramos, ¿no? Pero nos va permitiendo en ciertos puntos, ciertos llamados. Estos programas, por ejemplo, Carolina, tengo mucha gente que me escribe y se comunica y dicen, no tienen idea lo que nos han ayudado, lo que nos han iluminado. Yo digo, qué bendición ser un instrumento que lleva ese rayito de luz en el hoy. Y si hoy puedo reconocer una pequeña parte de, hey, si me di cuenta que mis finanzas están desordenadas, eso es una invitación a ir hacia adentro. Y qué bueno ser parte de esa vacuna que levante el sistema, ¿no? Que levante el sistema inmunológico espiritual y diga, hey, me voy a hacer cargo. O qué bueno ser nosotros ese rayito de aquella persona que hoy reconoce y dice, es cierto, me ha resonado a donde voy. En el trabajo me dicen que qué es lo que me está pasando, que estoy demasiado agresivo. Llego a la casa y me dicen, ¿qué es lo que me está pasando? Estoy demasiado agresivo. Salgo al vecindario y de repente me dicen, ay, le pasa algo porque lo he visto como muy molesto. Esos son los mensajes que la vida de alguna manera nos está diciendo, hey, revisa, mira, tu sistema está siendo atacado y veo que los recursos que estás sacando no son los adecuados y correctos para que vivas en plenitud. Pero ¿qué pasa cuando no me doy ese espacio de silencio para escuchar lo que estás resonando afuera? Para entender que es el mensajero que me quiere recordar el síntoma para que yo trabaje en ello. Pero ¿qué hacemos? No, ¿pero qué hacemos, Wendy? Atacamos al mensajero y nos perdemos del mensaje. Exacto. Vivimos en ese mecanismo de defensa y protegiendo. No es así. Es que usted no sabe, porque como las personas que vi, es que no sabe lo que me pasó. Es que mire, ¿ya? Entonces empezamos otra vez en el mismo círculo. Bueno, pasó ese mes, llega diciembre y estás en la misma sintonía. Y yo siempre digo esto, antes, bueno, nosotros todavía en nuestra generación existían los tickets de las camionetas. No sé si te acuerdas, Carolina, que de repente venían impresos con frasecitas. Eso es muchos años. Yo me acuerdo que cuando estudiaba allá en la Diversificado, me subía a la camioneta y venía el tiquetito chiquito, ¿verdad? Con una frase bonita. Y yo me molesto y digo, cuando tenemos estos temas de conversación, y digo, ¿saben que cuando no le hago caso a todo ese resonar, me subo y el ticket de la camioneta, así como decía, cálmate, ¿verdad? No se enoje. Entonces yo digo, hasta en esos detalles se enfoca Dios y la vida para hacernos esos recordatorios, o de repente vas y frenas el automóvil y el carro de enfrente tiene ese rótulo de, ¿verdad? Vive en paz o perdone. Hasta en esos momentos está la vida tratando de llamarte a la misericordia y a decirte, hey, si no quiero que transites por aquí de esta forma, necesito que hagas un alto y que te tomes el tiempo de trabajar en ese espacio sano que hay dentro de ti, donde está todo lo que te va a ayudar a ordenar todo lo que está desordenado. Y pasan esas experiencias, o te vas al cine y ves una película y ahí está el mensaje plasmado desde que empieza hasta que termina. Y seguimos nosotros en esa sordera espiritual y ceguera espiritual, que solamente es una manifestación de ese espíritu contristado que me he permitido tener, porque en realidad fue puesto ahí esa parte de mi espíritu para ayudarme a reconocerme y a elegir vivir más pleno. Evitar ciertas situaciones naturales o transitorias de la vida no lo vamos a poder hacer, pero sí podemos elegir cómo transitar esas experiencias desde hacer un buen uso de esos recursos espirituales. Hay ya investigaciones científicas que nos permiten comprobar que lo espiritual, el tener un buen proceso interno desde lo espiritual, nos levanta el sistema inmunológico físico, nos reduce síntomas cuando hay personas que están pasando por enfermedades terminales. Es increíble. Muchos testimonios
de personas que llegaron a sanar en diagnósticos que no les daban, pero ni unos 24 horas, algunos 6 meses, empiezan a trabajar la parte espiritual y es impresionante que de repente van pasando y pasando y pasando los años y la persona está allí, está haciendo un despliegue tan bueno de su espiritualidad que ya se enfoca en llevarle a los otros un mensaje de esperanza a su propia vivencia. Ese es tan poderoso, esa parte espiritual, que nosotros podemos ir transmitiendo esa manera de ver la vida distinta. Por ejemplo, personas como Tommy Meléndez, que tienen una condición física que si no hiciera uso del despliegue espiritual, él no sería un mensajero de la paz, ¿verdad? Dando su mensaje tocando la guitarra con los pies, por ejemplo. ¿Sí? Nick, otra persona que hace un buen uso de su despliegue espiritual y en donde va por el mundo siendo un mensajero de paz. ¿Cuántas personas podemos reconocer? Y los nombro porque son personas que podemos reconocer muy fácilmente a nivel mundial. Y mira eso que acabas de decir en el caso de Nick Vujicic, creo que así se pronuncia el sí, apellido. El apellido un se poco pronuncia difícil, raro. Sí. Sí, él no tiene brazos y la gente hace aquellas colas larguísimas para darle un abrazo a él, porque la energía que él emana es sanadora. Sí, es impresionante la sonrisa que mantiene todo el tiempo. Carolina, tuve la oportunidad de encontrármelo en un viaje que hice a México. De hecho, fue una visita que él tuvo en Guatemala y viajamos en el mismo vuelo de acá hasta la Ciudad de México. Y fue impresionante, yo lo iba observando, muy carismático, por supuesto me acerqué a él. En ningún momento percibí absolutamente algo que dijera, hey, mire, no venga, no me mire, no, al contrario, era una invitación, su sonrisa, su mirada, de estar todo el tiempo, el ver cómo se desenvolvía y se desarrollaba, realmente fue un lindo testimonio, no solo de que lo que conoce uno ya de sus libros y de su vida, sino el verlo, ¿verdad? En acción, juntos, ahí en acción. Sí, es que ahí es donde nos confirma la vida que no somos los brazos y las piernas, no somos el cuerpo, Wendy. Él es un ser completo, su alma está linda y cuando él cuenta sus procesos y lo fuerte y las partes duras también de su vida y ahora con su hijito, ¡ay, es que ese es hermoso! A mí tiene ya 2. A mí él me toca el alma profundamente ver la historia de él. Ya tiene 2 hijitos, imagínate. Y la esposa tan guapa. Sí, muy linda, muy linda. Pero esos son los regalos que la vida me tiene preparados cuando logro desplegarme desde ese ser espiritual, desde ese ser que no se ve, en este caso sin brazos y sin piernas. ¿Y cuántos de nosotros, aún teniendo todo completo físicamente, vamos evidenciando esa carencia que según nosotros, porque no lo es, o sea, el espíritu no enferma y lo voy a recordar todo el tiempo durante este programa, el espíritu no carece de esos brazos y esas piernas, somos nosotros las que nuestra percepción de la vida o la percepción de nuestra historia nos ha hecho colocarnos en ese plano. Y eso que me dice que mi sistema espiritual inmunológico está sumamente bajo. Cuando yo aparezco como víctima de la vida, no estoy inyectándole al espíritu. Hay una anécdota que estoy segura que ya escuchaste, Carolina, que es donde ponen a pelear a 2 perros con el mismo peso, la misma raza, y uno es el espíritu y el otro es el alma. Y entonces dicen, ¿quién de los 2 gana? Si tienen realmente el mismo peso, la misma raza, todo es igual. Y la respuesta en esa anécdota es una manera de hacernos pensar, y es que gana el que esté mejor alimentado. Fíjate, ¿quién de nosotros se pone a pensar y a meditar en esos 2 espacios nuestros? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Desde mi ser almático que revoluciona y genera muchas situaciones? ¿O estoy actuando desde mi ser espiritual que genera otros recursos y otros espacios que me permite desplegar? Fíjate que tú dices ahí, el que mejor se alimenta es el que gana. Y en el caso de los humanos no es solo lo que comemos, es lo que pensamos.
también el Claro. alimento que está entrando a nuestro ser. Por supuesto. Entonces, ese pensamiento, ¿a quién alimenta más? ¿A mi ser almático o a mi ser espiritual? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Con quién yo me estoy relacionando? Porque tú decías hace un momento esa experiencia que me parece muy claro, el ejemplo de ver qué es lo que está en lo externo, pero también ese mensaje que me dice lo externo también me puede permitir pensar y decir en qué círculo me estoy desenvolviendo, en qué valores yo estoy procesando, con qué personas estoy yo reuniéndome, con personas que añaden mis valores, que de verdad me suman, o con aquellos que me están llenando más esa parte oscura, pongamos esos términos, ¿verdad? La luz y la oscuridad. ¿En dónde quiero yo caminar? ¿Cuáles son los recursos que yo verdaderamente quiero usar? Y eso sí tiene que ver con la voluntad y esa libertad que está allí a mi servicio, donde yo elijo. Y esa es la parte que a veces nos molesta. El tener que desprendernos y reconocer que muchas de esas señales que me acompañaron en el camino, oígase, la voz de los padres, la voz de los amigos, la voz interior que te dijo, hey, no es por ahí. Pero tú queriendo demostrarle al mundo o tener un sentido de pertenencia, te vas a como alimentar más esa parte y te hace claudicar hasta que vienes a reconocer que es necesario generar un cambio. Y ojalá cuando lo reconoces empieces a generar acciones y empezás a alimentar esos espacios. Una de las maneras de alimentar el espíritu es el silencio, Carolina. Y si hiciéramos una encuesta, ¿a cuántos de las personas les gustará responder, sí, me encanta el silencio? La soledad, por ejemplo, es una compañera increíble para poder reafirmar tu espíritu. Y no significa que tengas que vivir el resto de la vida solo, no, sino tomarte esos espacios que te permitan experimentar una conversación contigo. Esos espacios que necesitas. ¿Cuántas personas les gusta meditar, por ejemplo? Porque veníamos viviendo en un mundo tan deprisa que los espacios de quietud pues no existían. Ahora la pregunta es, en medio de estas experiencias que hemos estado teniendo de espacios de quietud, digamos física, se ha percibido. Pero ¿será que he percibido quietud interna o me he permitido hacer uso de ese espacio físico para ir hacia adentro y tener ese espacio de quietud? Sí, la quietud es útil cuando el ruido de la mente está suavecito. Ese no se va a callar. O sea, mientras menos volumen tenga y más suavecito esté, más despacio esté funcionando, más aprovechamos el silencio, porque yo creo que ese dúo de silencio y quietud, ay Dios santo, yo termino en llanto, pero es un llanto gozoso, Wendy, donde te sientes expandida, donde estás tan fundida con la presencia de Dios, y es que aunque dure segundos, esa es una descarga en uno que te da licencia para continuar, dijera, o sea, te da otra perspectiva de la vida, claro, cuando logras en esos espacios tener esas conexiones. Es maravilloso. Por supuesto, porque te limpia, te purifica, te evidencia gozo, porque muchas personas también tienen ese concepto de que cuando yo derramo lágrimas, lo asociamos con tristeza, y muchas veces no es así. Muchas veces las lágrimas es una señal de plenitud, de gratitud, de decir, wow, que estás conmovido. Tan maravillosa. Cuando te conmueves, lloras. Claro. Claro, entonces esas experiencias son muy importantes y necesito permitírmelas, pero como vivimos en una constante negación al sentir, Carolina, ¿verdad? Obviamente muchas veces viene de la crianza, de las culturas. Tú mencionabas esa parte del juicio y la crítica. Nosotros en esta nación que vivimos somos una cultura muy así, y eso muchas veces no ha permitido, creo que ahora hemos
permitido ciertos cambios en ese sentido, pero ha sido realmente picar piedra e ir abriendo espacios. Por ejemplo, espacios como tu programa han sido esa punta de lanza y esa experiencia que va abriendo ese camino para que las personas puedan permitirse sentir y pasar en estos momentos de quietud, eso que tú estás mencionando, ese derramarse, ese derramarme, pero no desde el punto de conmiseración, no, desde el punto de vista plenitud, desde el punto de vista, aquí está mi ser y lo estoy disfrutando y me estoy entendiendo. Y de aquí aparece claridad, aparece luz, aparece fuerza para seguir, es como un impulso para ir avanzando en la cotidianidad de la vida. Y es una experiencia, ahí sí, como dice la canción, religiosa, que al final, si nos vamos a la raíz de esa palabra, es mi relación máxima con Dios. Es el despliegue de mi esencia completa. Una experiencia de amor, ¿no? Que me alimenta, que me enriquece, que me fortalece. ¿Sí? Es el gimnasio espiritual. Ese espacio que me va permitiendo ir avanzando. Ahora, hay ciertas necesidades en ese orden espiritual que nacen en estos espacios de silencio y quietud. Y es el experimentar o empezar a descubrir el sentido de nuestra propia vida, en esa unicidad que nosotros tenemos. El para qué soy, el para qué quiero trascender, el para qué vivo. Esas son respuestas que encontramos en esa parte espiritual. La parte no solo de reconocernos, sino también reconciliarnos con nosotros y con la vida, porque eso muchas veces es una experiencia que hablamos poco cuando hablamos de la parte espiritual. Normalmente cuando hablas del perdón y la reconciliación lo hablas hacia los otros, pero hay una parte dentro de nosotros que necesitamos también conciliar en esa aceptación de quiénes somos, en abrazar nuestras sombras, en integrarnos la totalidad para seguir avanzando ante esa vida. Esa parte espiritual también me permite reconocerme como persona. Claro. Mostrar mi vulnerabilidad. Es que la vulnerabilidad es una característica hermosa que solo tiene el ser humano. Y es imperdible esa experiencia realmente. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis recursos? Y esto es algo que hemos mencionado en otros programas. ¿Sí? ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí puedo? ¿Qué sí quiero? ¿Qué sí es amor para mí? Además, el reconocimiento de la libertad, que ya lo mencionamos, el reconocimiento del orden, pero no el externo, sino el interno, el reconocimiento del llamado que tengo para ser en el mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más disfruto? ¿Qué es lo que más me conmueve? ¿Qué es lo que yo puedo dar hacia el otro? Realmente fortalecer nuestra inmunología espiritual, sobre todo en este tiempo en donde tenemos una oportunidad ahí ofertada para nosotros, ir al encuentro del que más me necesita. Y no necesariamente tiene que ser fuera de casa, sino alguna vez hemos mencionado en el programa la famosa carta a la familia de la Madre Teresa que dice, ¿conoces a los pobres de tu casa? Porque a veces el enfoque es ir a buscar al pobre de afuera y tengo mucho que contribuir dentro y con los más cercanos. Esa experiencia de servir a los otros también es una experiencia espiritual. Y eso es muy importante, trabajarlo, procesarlo y desplegarlo también, porque eso me fortalece mi ser, me inmuniza ante ciertos hechos y eventos de la vida.
Hay una frase que dice, no te olvides y no te canses de hacer el bien, porque también regresará a ti. Es que y eso se da. Antes de que regrese, Wendy ya pasó por ti, ya te llenó a ti, ya te suplió y va para afuera. Claro, pero es tanto el regalo, es tal la ganancia que regresa de nuevo. Claro, viene multiplicado, pero no lo estás haciendo con ese fin. No es esa claro la que idea. No, claro que no. Pero lo que hacía referencia es que la parte espiritual es tan poderosa que realmente si haces uso de ese poder, se genera y se genera. Usaste la palabra correcta, la multiplica. Y eso también es una manera de alimentar, es esa vitamina también para el alma. Uh-huh. Sí. Claro, haciéndolo desde ese ser espiritual que soy, ¿sí? Porque cuando me voy a la parte racional y a pensar, bueno, voy a sembrar 2 para que me den 4, pues realmente no lo estás haciendo desde el plano que debe ser. Y eso es importante. O personas que empiezan a decir, bueno, con tal de que yo pueda conquistar o ganar, voy a ponerme esta máscara y voy a asimilar que voy generando ciertos cambios. Eso es un engaño. Y entonces no estoy actuando desde ese plano espiritual. Pero eso va a caer de su peso. Claro, pero en esa creencia muchas veces es donde empodero esa parte oscura, ¿sí? Las excusas, evadir mi irresponsabilidad, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y no me doy cuenta. Y luego, ¿qué pasa? Cuando vengo a caer y a descubrir que no. Entonces es donde me vuelvo víctima. Y entonces mi sistema se vuelve, pero súper vulnerable. Y hay personas que como no han trabajado todo este proceso en un reconocimiento de su propia verdad, se quedan ahí y no logran salir de esos desiertos en donde solitos muchas veces nos metimos, ¿no? Y entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Empoderar esa parte de la luz, esa parte de mi ser espiritual. ¿Sí? ¿En qué creo? ¿En quién creo? Es importante también, ¿no? Y eso es único de cada persona, porque lo importante es que dentro de la antropología al ser humano se le reconoce como un ser que necesita creer en algo más grande que él. Y aquí muchas veces entran en muchos debates y nos perdemos de esa parte por entrar a un plano que no es espiritual, porque lo espiritual me va a llamar al amor, lo espiritual me va a llamar a la unidad, lo espiritual me va a llamar al no solo reconocerme, sino al reconocernos, ¿sí? Me va a evidenciar ese desierto en el quizás he transitado y muero de la sed y necesito saciarla. Entonces es una parte muy importante de trabajar la parte espiritual dentro de nosotros. Fíjate que más que construir en ese trabajar, digamos, si se usara esa palabra, es permitir. Es el permitir, porque nos antepusimos a Dios. Lo apagamos, lo apagamos, lo ahogamos, lo ahogamos. Como yo, el Dios del que me refiero está dentro de mí, adentro de ti, adentro de todo el mundo. Entonces, si le permitimos más a Él ser, en ese silencio y en esa quietud y en esos espacios donde lo puedes percibir y ya no te dan como ganas de, o sea, como que va, ok, renuncio, me rindo, lleva tú el control, yo ya a mi mente, a mi ego, a mis capacidades y a mi dolor y a mi historia le di por un buen tiempo, Wendy, el timón de mi vida. Uh-huh. Híjole, mano, qué manera más gratuita de sufrir por amor de Dios. La podemos perpetuar hasta el último día de nuestra vida. De verdad, y es que es grolis. La cosa no, ni siquiera tuviste que ir a comprar, a gastarte un centavo en ningún lado. Tú solito generas
todo eso. Entonces, el hacer esa conclusión de decir uno, ok, va, está bueno, ya, me rindo, no puedo. Señor, sé tú. Y yo en ese momento lo platiqué ayer todavía aquí en el programa. Yo le hablé a mi ego, a mi mente, a mi otro yo, a lo como tú lo quieras ver. Le hablé a esa parte de mí, le dije, mira, ¿por qué no le damos el beneficio de la duda, ves? A Dios, a esa parte superior que está ahí adentro también. Y no está tocando la puerta, ni te está fastidiando, ni te está lanzando bombas. No, está esperando, está a la espera en amor. Ahí está, porque sabe que Él es el real. Todo lo demás es invento de la mente, invento del cuerpo, invento de la sociedad, invento de la cultura. Entonces Él está ahí, si le quisiéramos poner género, está ahí esa presencia esperando por ti, porque sabe que tú eres el usurpador, que se quiso tener, que quiso tener la razón, que quiso gobernar, y no es hasta que tú eliges decir, ok, va, mira ego, mira mente, miren muchis, o sea, a la historia, o sea, porque es un conjunto de cosas, ¿ah? ¿Por qué no le damos el beneficio de la duda? A lo mejor ahí nos va mejor, probemos. O sea, yo no les prometo, yo no los voy a abandonar y los dejo desempleados, no, pero démosle el beneficio de la duda a esta otra parte para que desde esos espacios a lo mejor logramos cosas más grandes, hasta se lo vendes así como interesante, ¿eh? A lo mejor ahí logramos cosas más grandes y podemos ir a otros espacios no visitados antes por miedo, por culpa, por vergüenza, por tristeza, por abandono, por lo que sea que estaba en el tintero donde escribíamos antes. Y mira, Wendy, es de verdad súper liberador. Es decir, nítido, ya no me tengo yo que hacer cargo de nada, porque es Él el jefe de la orquesta, es Él, y Él sabe el momento, la persona, en dónde, cuándo y con quién. O sea, Él lo sabe todo, incluso antes de que pase como disque idea, y lo encierro entre comillas. Ay, tuve una idea. Ajá, no es tu idea. Es que te estás conectando con Dios, que te está dando ese chispazo de decir, ves, tómalo, tómale, date la autoría, pues, de que es tu idea. No, nada es nuestro, porque nosotros desde la mente y el ego no somos reales, es falso. En cambio, Él es lo único que existe es esa presencia que habita dentro de nosotros. Entonces solo dejamos que crezca la presencia dentro de nosotros. A mí me parece maravilloso. Claro, y me encanta ese ejemplo que pusiste. De hecho, yo me sonreía mientras te escuchaba hablar, porque cuando hablabas y mencionabas esa parte de, yo gratuito, ¿verdad? Yo me imaginé que vamos por la vida con ese rótulo de sale, viendo quién nos compra, ¿verdad? Para poder empoderarnos. Ahí te lo regala la vida. Y realmente, no, la oferta realmente la estoy haciendo por el lado equivocado. Y Dios de alguna manera en esa espera, ¿no? En esa espera amorosa de vernos y decir, bueno, dale, a ver, Sergi, cree que tú eres el que maneja este gran elefante, ¿no? Y ahí va la hormiga creyendo que es la que va conquistando. Y me gustó mucho esa descripción, porque realmente nos han hecho la idea que Dios lo encontramos afuera. Y Dios verdaderamente está dentro. Y ahí está escrito en el Génesis. ¿Por qué está dentro? Porque soy su imagen y soy su semejanza. Pero como escribe bien Cartole y dice, es que hemos hecho a un Dios a nuestra, ¿verdad?, imagen y a nuestra semejanza. Le devolvimos el favor, sí. Claro, y se nos olvida que es al revés el asunto, ¿ya? Se nos olvida abrazar nuestra propia desnudez. Porque al abrazarla, regresamos al paraíso, regresamos a ese encuentro con ese ser maravilloso que es Dios. Y cuando lo reconocemos como esa máxima expresión de amor en nuestra vida, qué sensación de libertad, como tú bien mencionas. O sea, qué encuentro de plenitud, qué acto más magno el reconocernos frente a Él, que sin Él no somos nada. Es que es un despliegue, realmente es tan profundo. Y Él es tan misericordioso y tan amoroso
que inmediatamente se despliega una luz que nos envuelve de amor. ¿Sí? Y yo creo que por eso dentro de lo espiritual también está esa búsqueda de vivir desde la sabiduría y no desde la necedad. Porque también la necedad es una manifestación de un sistema espiritual demasiado débil, donde estoy usurpando, porque usaste esa palabra también, ese lugar que no me corresponde. Porque hay alguien que es más alto que yo, que es más sabio que yo, y que por supuesto tiene mejores planes que yo. ¿No? Y verme en eso es impresionante, transitar desde ahí, porque entonces me siento guiada, cuidada, plena. ¿Sí? Y uno dice, Wendy, todas las cosas buenas te empiezan a suceder. Himalaya, que no hay otras situaciones en las que no está tan buena la cosa, pero también les agarras el propósito, les agarras el sentido, le encuentras el regalo, el mensaje, y entonces dices tú, Jesús, o sea, todo está a mi favor, todo. Claro, claro. Y dar después ese testimonio de decir, uy, fueron momentos complejos y duros, pero estoy en pie, sigo aquí. Esa es una experiencia maravillosa también de testificar. Y aún si nos toca que soltar o desprendernos, porque tenemos que pasar en esas ocasiones, en esta vida, entregar eso que amamos, pero se preserva el amor. Y vamos entendiendo el proceso de la vida. Y eso es una parte maravillosa al entender ese despliegue espiritual, ese reconocimiento de Dios en nuestra vida. Decía también Carl Jung, me han acusado de defensor del alma, decía él. Y dice, no fui yo, sino Dios mismo quien me defendió. Y realmente es así. Sí, a mí me gustan descripciones que han hecho de él, de Carl Jung, gente que estaba iluminada. O sea, él era un hombre despierto, era un hombre que estaba atendiendo a algo más grande de donde recibía toda la información que él compartió en sus escritos y con su presencia y en sus conferencias y en todo, porque él estaba en conexión con esto grande. Claro, ¿por qué? Porque en su humanidad hizo un buen uso de su despliegue espiritual, ¿verdad? Caminó en esta vida desde el espíritu, desde eso sano que todos tenemos, ¿no? Y esa fue su evidencia. De hecho, al día de hoy, muchos procesos terapéuticos son iluminados, digámoslo así, desde las teorías y las experiencias que él tuvo. ¿Sí? Y por eso es que cuando ves los libros de él, vas a encontrar siempre descripciones de Dios. Y te lo pone así, o sea, no te, en otras teorías te ponen que la divinidad, no, él te va a poner específicamente Dios. Ese ser único, ese más grande que nosotros. Y yo creo que eso que él logró lo podemos lograr cualquiera, pero hay requisitos. Y uno es congruencia, integridad. Porque si no estamos funcionando así, ay Dios mío, todo nos pasa de largo, pues, ¿y a qué hora pasó? Ya es de noche otra vez, ¿y a qué hora pasó el día? O sea, así vamos a vivir. En cambio, cuando tú vives en congruencia entre lo que piensas, haces, dices, sientes, todo eso está alineado, te viene de verdad de la nada, como que estiraras la mano y bajaras información. O a mí eso me parece genial, genial. Me ha tocado momentitos chiquitos en mi vida vivir esas experiencias y si uno, ¡oh! ¿Por qué no podemos estarnos más tiempo? ¿Será que fundiríamos chumaceras? ¿Será que nos morimos? ¿O qué pasará, Wendy? ¿Por qué si lo podemos lograr por segundos, por fracción de segundo, te saliste ahí otra vez? Tendrá mucho peso la mente, el cuerpo, la psique, como tú decías, la parte física, la psíquica, desde lo emocional, lo mental, que nos arrastra de nuevo a la humanidad, al mundo, para que la parte espiritual quede como para vestido de domingo o de una fiesta de celebración. Dice uno, no hombre, cuando debería ser el traje que deberíamos de usar todo el tiempo. Sí, pero yo creo que cuando pasan esas situaciones,
son parte de una fortaleza para el alma, porque de todas maneras me regresa a cuando soy consciente de esos momentitos y los deseo como en esa descripción que me estás haciendo, cuando me voy, o sea, digamos que me desvío del camino, este zarandeo o esto que me tiene preparada, ese gimnasio del alma, me regresa, sé a dónde ir. Y ahí es donde puedo decir que mi parte espiritual está bien fortalecida, porque aunque me pasa esta experiencia, porque por supuesto como estamos en este estuchito físico, ¿verdad? En donde está esta parte racional que me va a desviar o me va a ir en la búsqueda de muchas situaciones que no son convenientes, pero si tengo bien fortalecida esta parte espiritual, sé cómo volver, sé a dónde ir. Es como la figura del hijo pródigo, que se siente como muy gallito y ya él se siente listo y ya se sabe que tiene esta gran herencia, la agarra y se va por el mundo. Y allá va a ser un derroche, pero terrible. ¿Qué pasa cuando él finalmente cae en la cuenta de qué es lo que está haciendo con su vida? O sea, una parte de él, que es ese espíritu que no se enfermó ni se contaminó, que en esa quietud donde estaba dándole de comer a los cerdos, escucha esa conciencia que le dice, mira, mejor regresa a la casa de tu padre. Y fíjate que describe, aunque sea uno de sus jornaleros, hay hasta un reconocimiento de que aún ciertas jerarquías en ese entorno estaban mejor que lo que estaba haciendo él. Es que él sí había descendido, pues. Claro, claro, pero fíjate en ese reconocimiento, o sea, él había una parte de él, esa parte sana, que tenía claro que aún el grado menor de jerarquía de aquel lugar era más saludable que lo que estaba haciendo. O sea, Claro, un jornalero en la casa de su padre estaba mejor que él. Ajá, sí. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Dice que vuelve en sí y regresa a la casa, ¿no? Y fíjate con qué misericordia se le está esperando. Un vestido nuevo, un anillo y una fiesta. Y ahí se queda, porque sabe a dónde volver. Entonces yo creo que sí podemos tener estas experiencias en donde de repente nos volvemos a subir, pero cuando mi parte espiritual la he trabajado, aunque sea ese poquito, y la puedo distinguir, cuando estoy en el abismo, sé a dónde volver. Entonces eso me fortalece y eso me va a empezar a generar una permanencia en el camino. Sí, entonces imagínate, si ya conoces el regreso, o sea, el camino del regreso a casa, y podés volver a salir y sabes cómo regresar, lo que sabes es que cuando salgas no te pierdes. Y es donde está la Biblia, que eres del mundo, pero no... ¿Cómo es? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que ya pasa, creo yo. Claro, pero es cuando finalmente logras despertar. Para eso se nos dio la vida, creo yo, que el espíritu se mete en el cuerpo para experimentar todo lo que la mente, la psique, el cuerpo, todo requiere experimentar para vivir esto que se llama vida. Pero cuando ya puedes ir a casa y regresar y estar, y ya sabes de tu origen, de dónde vienes, entonces ahí es donde se da eso, donde ya te sabes que estás en el mundo, pero que no eres del mundo. Así es, así es. Y entonces ahí es donde vas viendo el crecimiento, ¿ya? Y el fortalecimiento de esa parte espiritual. Porque entonces te vas despojando de la necedad y del endiosamiento. Y entonces, si tienes esa claridad ya sabes por dónde no pasar. Ya sabes a dónde no ir, qué no decir, qué no, con qué no engancharte. Y esa es la experiencia espiritual. Y es lo que me permite realmente tener un sistema bastante fortalecido para poder avanzar en medio de este mundo. Sí, fíjate que es tan topado el espíritu, creo yo, que cuando te está haciendo desleal a ti,
se va a reflejar, lo vas a experimentar. Porque no pasa desapercibido, nadie se dio cuenta. Es como aquel que se quiere agarrar el dulce del bote y mira para todos lados para ver que nadie lo cache. Pero ¿de qué sirve que nadie lo cache si se cachó él a sí mismo? Si él está adentro maquinando todo eso. Entonces, creo yo que así es en la vida. Entonces, para fortalecer, Wendy, nuestro espíritu, creo yo que aquí tenía yo en mi papel los miedos irracionales, mencionaste tú al principio, las creencias limitantes, las decisiones erradas que hemos tomado, cuánto eso nos lastima, porque alguien en un momento nos dijo que estaba mal equivocarse, que merecía castigo el que se equivocaba. Entonces, ¿quién quiere aprender del fracaso? Eso te da vergüenza, mejor calladito, ni que nadie se entere. Entonces, digo yo, no importa fracasar, no importa caerse, no importa tomar malas decisiones, si estamos con la intención de enmendar, de volver a decidir, de hacernos responsables de las consecuencias. Porque de las decisiones que tomamos, Wendy, somos 100% responsables. Así es, así es. Y esa es la invitación de hoy, ¿no? Sí. A que si me estoy haciendo consciente y estoy despertando mi conciencia hacia ser el verdadero ser que soy, un despliegue espiritual desde el amor, ya no tengo que permitir la sordera espiritual, sino que cuando oigo esa voz que me dice, hey, te estás desviando, hey, no es por ahí, o tienes esa percepción de no es el lugar donde debo de estar, debo apartarme, porque eso me hará saber que he elegido el camino de la sabiduría, la plenitud y una verdadera espiritualidad. Pero si me hago de oídos sordos, tengo que saber hacerme responsable de que quiero vivir en esa necedad y nadie tiene la culpa, ¿sí? Y la consecuencia solamente una persona la va a vivir, yo mismo. Exacto. Es más, los mismos libros espirituales, dentro de ellos la Biblia dice que del necio mejor ni te detengas. O sea, apártate y déjalo ahí. ¿Ya? Sí. Entonces creo que el fortalecer nuestro espíritu nos tiene que invitar todos los días a caminar en el camino de la sabiduría. Okay. Y eso es plenitud. Déjame hacer una pausa, nos vamos con eso a la pausa, Wendy. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. Inmunidad espiritual es el tema de hoy. Está a su disposición el contenido que hoy comparte Wendy al 5511-9890, que es el WhatsApp. Con la palabra contenido se lo piden a Judith, o en Facebook lo pueden descargar directamente. Nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. Dudas y comentarios, bienvenidos a esos dos espacios. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. Inmunidad espiritual es el tema de hoy. ¿Te puedo empezar a plantear ya las preguntas, Wendy? Sí, claro, Carol, por supuesto. Dice la primera pregunta: ¿mi libertad interna es mi libre albedrío? ¿Pueden ampliar un poco sobre esto? Gracias. Excelente pregunta, muchas gracias por hacerla. Sí, justamente, ese es el regalo que traemos nosotros desde ese ser espiritual que somos, la libertad de elegir. Y con términos, digamos que más comunes, el libre albedrío, ¿sí? Hacer un buen uso de eso, ¿sí? Esa es la libertad, el libre albedrío. Ay, sí, está todo mezclado. Me dan a mí la opción de nacimiento, de decir, elige. Lo que no nos enseñaron de chiquitos, Wendy, es asumir las consecuencias. Si el adulto que nos acompaña nos vive sacando de nuestros clavos, no vamos a aprender, no se fortalece
esa parte en nosotros. Yo creo que desde chiquitos nos deberían de dar un poquito más de libertad, darle más volumen a nuestra vocecita cuando somos niños. Que si la mamá tiene frío, el niño tiene que tener suéter. Que si a la mamá le gusta tal cosa, la carne, el pollo, el pescado, lo que sea, y a lo mejor el niño ya viene con un chip diferente que va a ser más de frutas y verduras, clávate la carne, pues, porque toca. Entonces dice uno, o el niño, la mamá es vegetariana y el niño quiere carne, no, eso no se come. Entonces, no nos dan, ay, ¿por qué me vas a...? El niño se empurra o se hace berrinche cuando la mamá le saca la ropa, porque hay niños que ya son grandes y le siguen sacando la ropa, donde no te dan permiso a mostrar tu gusto, tus necesidades. Entonces dice uno, no, hombre, ahí es donde nos van coartando. Mijitos, bueno, vamos a salir, llévense su suéter. Y él viene el hijito y no se lleva el suéter, y más tarde, tengo frío. Bueno, pues aguántate un rato, en lo que llegamos a la casa te lo pones, porque te dije que trajeras suéter, no lo trajiste. O sea, no nos enseñan a vivir consecuencias, Wendy. ¿Qué hace la mamá? Se quita el suéter, abriga al niño y luego la que se friega teniendo frío es ella. ¿Va a aprender algo ahí el niño? No. Y uno cree que son decisiones que no importan, que no afectan. Claro que nos van formando desde chiquitos. Por supuesto, pero yo creo que es importante que si me doy cuenta cuando ha pasado ya esa etapa, debo de saber que desde ese ser espiritual que soy, en esa capacidad que tengo de elegir, puedo hacer un cambio en mi hoy. ¿Sí? Porque también muchas réplicas de esto que tú estás mencionando vienen desde lo cultural, vienen desde lo generacional también. Y muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, bendita misericordia de Dios que nos ha hecho permanecer o crecer en una era en donde la información es sacada a luz de muchas maneras. Y entonces es ahí donde puedo entender desde el adulto que soy, en este reconocer y decir, bueno, lo hice de esta forma porque no lo sabía. La pregunta es, ahora que lo sé, ¿qué puedo hacer y qué quiero hacer? Porque yo puedo hacer uso de eso. Recordemos que somos hijos del pasado, ¿verdad? Pero nosotros somos nuestros constructores del futuro. Entonces, desde el presente, en eso que tú mencionas, lo que puedo reconocer y puedo hacer mi hoy, me puede generar también una libertad de aquello que en aquel momento quizás hice sin conocer. Y eso es algo importante también de mencionar, porque en aquello que hice sin saberlo, no hay una condenación, porque tenemos un Dios muy bueno y misericordioso. Ahora, si está escrito y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca doble. Así dice, ¿no? Entonces, es importante que si hoy me di cuenta de esto que he estado haciendo, hacer algo diferente y algo nuevo, me va a llevar a hacer un buen uso de mi libertad. Sí. Mi comentario iba más dirigido a aquellos que están criando hijos, Wendy, porque cabal. hay mucho limitante que venimos repitiendo porque así se hace, porque así me tocó a mí, porque no, hombre, no, hay formas más fáciles. Sin embargo, sabes, Carolina, que dentro de las investigaciones que hay en la crianza actual, tristemente, ojalá fuera cometidas esas fallas desde esa perspectiva que tú expones. Lamentablemente, estamos en una era en donde lo práctico y lo fácil y lo instantáneo está cegando, ¿sí? Desde un placebo de evitar, entre comillas, el sufrimiento. Sí, yo y creo es por que eso que los seres que se están creando ahora, me encanta que lo hayas tocado, no están siendo fortalecidos en su inmunidad espiritual, sí. Porque se caen y ni siquiera le dan chance de levantarse por sí mismo. Van y lo recogen. Creo que va a depender, Wendy, si la persona que está educando ya está con más conciencia. Yo te digo, a mí ahorita con la conciencia que tengo, estuviera criando hijos, ay Dios santo, otro gallo me cantaría, por supuesto. Entonces yo creo que sí me puedo ir por lo práctico, por lo, ¿qué dijiste? Lo práctico, lo fácil y lo light. Entonces, porque yo creo que estamos sobreentrenados a hacer las cosas difíciles. Cuesta arriba la situación, si no cuesta, algo malo debe haber ahí usted, ¿no? Sude, riéguese,
No. Ok, yo creo que el miedo, Wendy, a que nuestros hijos se nos desvíen o se descompongan como que fueran personas de mal, que hay una idea fija de que los queremos hacer personas de bien. Perdón, ellos ya nacieron personas de bien. Somos nosotros con nuestra crianza lo que los vamos a torcer o los vamos a seguir viendo cómo ese arbolito crece recto. Incluso tú ves los árboles que se van de lado, pero si les pones una cuñita durante una temporada, él se endereza porque es flexible, está creciendo. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Y lo único creo que al final necesitamos, Wendy, es amor. Amor incondicional. Ser vistos, ser amados, ser nutridos emocionalmente, ser respetados. Creemos que porque está ese alma en un cuerpo chiquito, él no sabe. ¿Qué va a saber? Yo ya vine a mí, la vida ya me revolcó. Yo sí sé. Mentira. La vida nos ha revolcado y podemos no saber porque no hemos elegido aprender de los revolcones que nos da la vida. Entonces, en el caso de la pregunta esta, si su libertad interna es su libre albedrío, pues dice Wendy que sí. Hágale caso a su gut, aquí a su centro. ¿Qué siente? Siente que tenemos la capacidad, Wendy, de ver escenarios antes de tomar decisiones. No, pero como queremos decisiones al chilazo, ¿eh? Entonces podemos ver escenarios y en qué escenario se siente mejor ante los resultados. Váyase por esas decisiones, porque sí creo yo que lo que va desnutriendo, como te decía hace un rato, nuestro espíritu son las decisiones equivocadas que hemos tenido, los miedos irracionales, las creencias limitantes, la forma de pensar, los patrones mentales rígidos. Eso desnutre a nuestro espíritu. ¿Cuál vacuna ni qué nada? O sea, a gente le ponen vacuna para el sarampión. Yo no sé si todavía da sarampión. Yo creo que todavía da. Igual te da sarampión. Entonces, ¿será que te dio más suave nada más porque tenías la vacuna? ¿O qué pasa? ¿Verdad? Entonces sí, hay que subir el sistema inmunológico espiritual. En la siguiente pregunta, Wendy dice, buenas tardes, tengo una pregunta que me está rebotando en la cabeza. Si uno tiene libre albedrío, ¿podría ser que el alma elija no vivir o encarnar y quedarse en presencia de Dios? Qué interesante su pregunta. Ok. Dentro de lo que describimos en el programa, creo que al inicio del programa mencioné que el espíritu es de Dios, ¿sí? Y ese es el hálito de vida, ¿sí? Y aunque, por supuesto, están estas experiencias donde la persona elige quitarse la vida, sí creo, esa es una perspectiva personal. Ella habla, dime, Wendy, Carol. del que elige no nacer. Ajá. Aquellos bebés que mueren en el vientre o que en cuanto nacen mueren. Ok. Yo creo que, por eso decía, el hálito de vida lo da Dios, ¿sí? Ahora, en esa libertad de elegir, hay una cosa que admiro mucho de Dios, y es que respeta de tal forma al ser humano, ¿sí? Porque como Él mismo nos regaló esa libertad, entonces Él espera que decidamos. Ahora sí le voy a decir algo. La persona puede elegir no tener ese ser, pero lo que he visto en estos años en donde he tenido a bien acompañar a personas en estas condiciones en algunas ocasiones, sí he entendido que las consecuencias no se quitan. Y en muchas ocasiones he encontrado personas que llegan a los consultorios y lamentablemente esto es algo que no se publica o que por lo menos estas investigaciones no se ponen, y es que esa conciencia que nosotros tenemos desde el ser humano sano y desde el ser esencia de amor, si llega un momento en que tu conciencia despierta y sí se genera ciertos cuestionamientos, ¿verdad? Ante el para qué lo hice, por qué lo decidí, y no solo en esto, en muchas decisiones que tomamos, que creemos que son la decisión más correcta en ese momento y sí nos persigue de alguna manera ciertas situaciones, porque es la vida, ¿no? Ok, yo ahí estoy, creo que no comprendiste nuevamente, Wendy, la pregunta.
ella se refiere a los bebés que no nacen, ya sea que mueren en el vientre o nacen y recién se mueren. Ok, O pero sea, no nadie nacen está por razones naturales. No está hablando de aborto ni nada. Ok, perdón. Por solo razones dice, naturales, oh, vuelvo al punto. por eso El aquí hálito de dices, vida lo da Dios. si uno tiene ¿Ya? libre albedrío, o sea, desde que sos bebecito, feto o embrión o ya un bebé formadito en el vientre, Ajá. puede ser que tu alma, dentro de ese cuerpecito, elija no vivir o encarnar y quedarse en presencia de Dios. ¿Sabes qué pienso yo ahí? Que Ujú. hay seres que vienen con un plan de vida cortito. Así Trae es. su mensaje, ahí terminaba, en morir en el vientre o en nacer y morir. Que es bonito, Ujú. no, que duele, sí, y duele un montón seguramente a las mujeres que han perdido a su bebé así. Es muy Entonces, ahí doloroso. acabó, hasta ahí acabó su misión. Que los papás quieran entender o puedan entender eso, Wendy, es donde empezamos a cuestionar a Dios como por qué culpa tenía ese bebé, por qué Dios nos castigó de esa manera, porque siempre nos vamos por la parte trágica, ¿verdad? En la no aceptación. Y tú bien dijiste, el libre, somos almas, o sea, somos espíritus que estamos ante la presencia de Dios y no se va a hacer otra cosa, aunque nosotros creamos que se hace lo que nos da la gana a nosotros, no se hace otra cosa sino la voluntad de Él. Así Claro, nosotros no la comprendamos. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene no sentido. tiene sentido. Ah, Muy buenísimo. bueno. Sí. Hay otro que se llama también ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Es de un Buenísimo. rabino. Sí. Muy bueno. Sí. Desde ese punto de vista, ya entonces voy entendiendo el enfoque de la pregunta, Carol. Me llama mucho la atención cuando dices esa parte de su tiempo o su propósito de vida era corto. Y sí, pero a veces ese propósito de vida trasciende de tal forma que genera mucha vida, claro, en el momento en que nos toca que experimentar el soltar lo que amamos, en ese contexto o en cualquier otro desde lo relacional, es muy doloroso. Es muy doloroso. La pérdida de un hijo es de los niveles más altos de una puntuación de 100 puntos en los test de estrés. Pero es importante esto que mencionas también. Muchas veces la experiencia que viven los padres es en esa no aceptación, porque por supuesto hay sueños, hay proyectos de vida, etcétera, etcétera, que uno desde ser padre va generando para los hijos. Pero hay muchos mensajes hermosos de esos pequeños propósitos en tiempo de vida. Y creo que al elegir esa parte, desde esa libertad que estamos mencionando, también genera y desata, cuando se entiende el propósito de ese evento en nuestra vida, propósitos eternos. De hecho, tú has tenido el escritor del libro de Tiago, ¿no? Que es una experiencia que nos narra y va mucho en el enfoque de esta pregunta, ¿no? Cuando el tiempo de vida es tan corto de estos seres, pero cuán trascendente ha sido ese espacio tan pequeño de la vida de Tiago, Sí. en la vida de sus Sí. padres y ahora con el efecto que ha producido el libro en muchas personas. Este Entonces, sí creo bebé, que el hijo de Luis Pedro y su esposa, Luis Pedro, vivió sí. semanas apenas en el vientre de la mamá porque nace súper prematuro y no Sí. la logra, ¿verdad? Y luego viene el siguiente embarazo que viene con las mismas características, pero ellos ven como que Tiago se anticipó a venirles a mostrar el camino para ver cuál iba a ser el abordaje de cuando viniera su hermanito. Entonces, por eso es que ellos lo ven como que Tiago es su angelito, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Claro, su propósito se volvió mucho mayor a su tiempo de vida, ¿no? Sí. Uy. Ok, dice, estoy pasando por una crisis de fe. ¿Qué me recomiendan? Ok. Espacios de silencio en donde pueda encontrarse con usted misma, porque al encontrarnos con nosotros mismos vamos a tener una experiencia de permitirnos también encontrarnos con Dios. A mí me gusta mucho encontrarme con personas que pelean con la fe, que yo le pongo esta figura. Hay personas que me dicen, es que estoy peleando con Dios. Y a mí me encanta encontrarme personas así. Y la gente me mira y se sorprende cuando le digo, ay, me encanta que estés peleando con Dios, en este caso que esté peleando con su fe. Y me miran así como, ¿y qué le pasa? Nadie me había aplaudido esto, todo el mundo me empieza a decir de que por qué peleo con Dios.
Pero he llegado a entender que solamente peleamos con aquellos que amamos y que son más cercanos y tenemos una confianza verdadera. Porque si yo voy peleando por el mundo con alguien que desconozco, si tengo un problema grave y tengo que hacer una cita urgente, ¿verdad? Con un psiquiatra. Y a veces peleamos con Dios porque tenemos tal nivel de seguridad en Él que me puedo dar el lujo, entre comillas, de pelearme. Y yo creo que en esa experiencia que usted está teniendo está la respuesta para reencontrarse con ese ser. ¿Ya? Entonces, en mi experiencia, las personas que he acompañado en estas situaciones, cuando empezamos en este enfoque que acabo de mencionar, vamos descubriendo poco a poco que a nada nos lleva el alejarnos y el pelearlos con Él, ¿sí? La fe, de hecho, es un baluarte que me ayuda a generar esperanza en la vida. Así que la invito a tomarse tiempos para refrescar su parte espiritual, momentos de silencio, lecturas significativas que tengan que ver con espiritualidad, le pueden ayudar muchísimo, ¿sí? Si no logra hacerlo por usted misma, pues le recomiendo que pueda buscar una ayuda, ya sea terapéutica o una guía espiritual, que la pueda ayudar a reencontrarse y acercarse de nuevo, a conectarse con el amor. Yo le puedo decir a esto que más allá de que a ratitos cuando las cosas nos favorecen creemos que Dios nítido nos ve, nos consiente, somos sus favoritos, sus hijos amados, y entonces ahí sí tengo fe hacia Él, pero si las cosas están saliendo pero lejísimos de como yo quisiera que salieran, entonces de plano, ¿por qué le voy a tener fe si ni se fija en mí, si ni me complace, si ni me favorece, si ni me ama? No, pues pierdo mi fe. Pero ¿sabe qué es lo lindo? En todo ese juego loco que tenemos en la mente, que Él sí de plano no ha perdido la fe en usted, porque Él habita en usted. Usted lo está buscando afuera y en el resultado de las cosas que cree que no están bonitas. Lo chilero es que Él está dentro de usted. Lo verdadero de usted es Él. Entonces, reconcíliese con las cosas que le están pasando para que usted pueda de nuevo volver a tener una relación con ese ser superior que la habita, que es la que le da vida, porque yo le puedo decir hasta la vida misma es Dios, ¿verdad? Entonces, para que pueda conectarse y deje de achacarle a Él que Él es el responsable que las cosas estén saliendo tan de la fregada como están saliendo. No tiene nada que ver, tienen un propósito. Entonces encontrémosle mejor el propósito a eso. Y Él la ama, por sobre todas las cosas, Él la ama. Dice alguien más, a veces le hablo de esto a las personas sobre la importancia que hay de la conexión y me ven como loca o a saber de qué está hablando. Entonces mejor no digo y pienso, está bien que cada quien en sus tiempos. ¿Estará bien o tenemos que llevar la luz y la palabra como dicen? Mientras se leía tu pregunta, yo recordaba una parte de la escritura donde el mismo Jesús decía, donde no te reciban bien, sacude los pies y sigue tu camino. Dice que no hay que tirarle las perlas a los cerdos. Sí. Entonces, yo sí creo que siempre debemos de ser seres de luz y seres que generen paz. Dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y debemos caminar y permanecer desde ahí y avanzar. Pero aquel que no reciba esa paz o esa luz que quiero comunicar, esa señal de esperanza, sacúdete los pies y sigue tu camino, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada con aquel que no quiera. Mencionamos durante el programa, aquel que tiene necedad, ni te acerques ni te detengas, ¿verdad? No te va a entender. Y lo dijo ahí perfectamente, o sea, sí tiene esa claridad que cada quien en sus tiempos, su camino, su tiempo, su forma, la velocidad, todo eso es personal. ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede hacer por ellos? No es convencerlos con la palabra, es dar testimonio. Sea congruente, sea íntegra y ve, calladita, siga su camino. Aquel que le interese se acercará algún día a usted para ver qué hará para tener tanta dicha o estar tan en paz o con una mente cada vez más calmada. Bueno, entonces a esos
usted les va a compartir. A Buda le pasó cuando él se iluminó, digo, ahorita le comento a todo el mundo cómo está la cosa. No lo pelaban, no era así. Entonces él se retrae y a la gente lo empezaba a buscar y fue de uno en uno exponiéndole a la gente cómo era que él encontraba ahora, cómo había encontrado la iluminación y qué era para él la verdad. Y entonces así funcionó. Entonces no hay que andar de predicador uno. Dice, hola, buena tarde, excelente programa. A veces veo que aunque haga las cosas bien, nomás las cosas no salen como tal. Que en algún momento he pensado incluso pasarme al bando en el que hacen lo contrario. Y al parecer les va mucho mejor. Lo digo en el sentido en el amor de pareja. Como que los patanes, a pesar de desdeñar y hacer daño a las mujeres excepcionales, ellas siguen en la relación. Pareciera que la necesidad y otras cosas son más fuertes que el amor. ¿Qué me dicen? ¿Mi inmunidad espiritual estará mal? Creo que sí. Creo que sí, porque estamos teniendo un concepto errado de espiritualidad bajo el enfoque de lo que nos estás planteando. Dentro del programa dije, hemos tendido tristemente los seres humanos a conceptualizar o a ponerle una religión a la espiritualidad. Y no es por ahí, no ese es el camino. Yo creo que cuando hablamos de amor, hablamos de una total libertad, de una máxima expresión de lo que somos y de la esencia. Y no es en qué bando esté, porque hablamos durante el programa que lo espiritual es interno. Y si yo no reviso cuál es mi verdadera espiritualidad o elimino estas creencias o conceptos que traigo de espiritualidad, mencioné y dije, no es hacer repeticiones o cumplir con ciertos requisitos la espiritualidad, eso no es, ¿ya? Entonces sí creo que es importante que revises tu concepto de espiritualidad, revises también acerca de las cosas que están sucediéndote, porque muchas veces son efectos de nuestras decisiones los que traen ciertas consecuencias, y ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer cargo y asumir y ver qué acciones hacer para modificar esto, ¿ya? Entonces muchas veces estamos tan vetados en la espiritualidad que solo nos vamos viendo desde hacer mi voluntad y cumplir consecuencias para que lo que estoy haciendo cumpla el efecto que yo quiero, y eso no es espiritualidad, ¿ya? Espiritualidad es, lo hablamos con Carolina durante el programa, un verdadero encuentro con el amor, desplegarme, a encontrarme a mí mismo, hacer un buen uso de mi libertad y sobre todo soltar el control. Claro. ¿Ya? Entregarlo y rendirlo. Creo que le está dando muchísimo peso a su mente, a su psique, a sus emociones. Y obviamente eso la desconecta de la parte espiritual, y también le está poniendo toda la atención a los hombres y en creer que de ellos y del cómo se comporten viene el amor. Cuando el amor es algo inherente a usted es amor. Lo que pasa es que está tan desconectada de usted que no se está nutriendo usted a usted misma de amor. Y de esa cuenta necesita que un hombre se lo dé. Entonces, pensar en pasarse al bando de los bandidos, o de los malos, o de los que hacen sufrir a las buenas mujeres, la convierte en uno de ellos. Y entonces, ¿cómo está la cosa? Dice uno, no, hombre, vuélvase usted, trabaje en usted, ámese, cuídese, nútrase, respétese. Y de esa cuenta, cuando usted esté completa usted con usted, va a empezar a vibrar en otro nivel y va a empezar a sentirse atraída por otro tipo de hombres, porque quien los atrae es usted. Desde lo que usted piensa, hace y siente, atrae ese tipo de hombres. ¿Quiere probar volverse como ellos? Dele, pero que le va a ir peor de como le está yendo ahorita, le va a ir peor. Entonces, pero como no me tiene que creer, quiere darse el permisito, pruebe, pero va a de verdad a sufrir muchísimo más. Entonces, si solita no puede, porfa, busque ayuda. Juan Pablo, tenemos que hacer corte. Sí, vamos a hacer un corte, Wendy, y al regresar continuamos con las preguntas, ¿te parece? Claro. Okay, ya volvemos.
Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. Inmunidad espiritual es el tema de hoy, y con la pregunta con la que nos fuimos a corte, quiero invitarle a que mañana no se pierda el programa. En entrevista estará con nosotros la licenciada en Psicología, Cristel Quintana, y con Cristel vamos a hablar sobre el tema relaciones tóxicas, cómo identificarlas. En la siguiente pregunta, Wendy dice: felicitaciones por tratar este orientador tema. Mi consulta: me molesta la actitud de los vecinos. En ocasiones me produce nerviosismo darme cuenta que no son respetuosos y considerados como yo soy. ¿Qué me aconsejan? Bueno, hay algo importante, y es que yo puedo hacerme cargo de lo que está en mis manos hacer conmigo mismo. Lo que haga el otro, por más que yo quiera, no puedo dominarlo o pretender que ellos despierten su conciencia y actúen de otra forma, ¿sí? Entonces es muy importante el darse la tarea de trabajar más hacia adentro, porque en este caso pues es el vecino, a menos que usted tenga la oportunidad de mudarse y encontrar otros vecinos, digamos, ¿verdad? Pero hay cosas que no podemos cambiar tan fácilmente, y tenemos que entender que lo que está afuera no está en nuestras manos cambiarlo, digámoslo así. Sí puedo ser un ente de luz que pueda decir, bueno, los valores son estos en esta casa, y entrar en un diálogo, porque es posible para nosotros los humanos entrar, pero si ellos no quieren aceptar o modificar su conducta, no está en nuestras manos hacerlo. Entonces nos queda nada más el desafío de trabajar en la aceptación de nosotros mismos y buscar alternativas que sí sean posibles para usted, que no tenga que ver con ellos. Esa sería mi recomendación. A veces los vecinos o la pareja o los hijos o los compañeros de trabajo, quien sea, las autoridades, cualquiera, nos muestran una parte nuestra. O sea, ¿qué tiene usted en sombra? Todo aquello que nos choca es algo que tenemos en sombra. Entonces, es bueno ser respetuoso, por supuesto, es bueno ser considerado, pero está muy fuerte en usted la crítica hacia ellos. O sea, la forma como los está mirando usted a ellos es con un juicio muy duro. Entonces, ¿qué le están mostrando ellos de usted? Como tú le decías, Wendy, irse a otro vecindario no la salva. No solo porque no es tan fácil. ¿Qué tal si es casa propia, que ahora te vas a otra, ¿va? Claro. Pero vamos a veces huyendo de un problema a encontrar al maestro en otro lado, con otro nombre, con otro aspecto, porque es algo mío lo que tengo que sanar. Entonces, aproveche a sus benditos vecinos y vea con qué le conecta para poderse hacer cargo de eso, porque adentro de usted están todas las respuestas, y el 100% de cosas que desea cambiar solo las puede hacer en usted. En los demás solo es observación, gratitud, observación, gratitud. En la siguiente pregunta, Wendy dice: existen 1000 razones para escucharles hoy, ya que este es ahora mi problema, la inmunidad espiritual. Según yo, ya contaba con la madurez espiritual para afrontar situaciones difíciles. Resulta que no. Esto me frustra, me ha llenado de mucho miedo y egoísmo, porque creí que yo estaba súper preparada espiritualmente para subir los niveles emocionales. ¿Cómo empiezo de nuevo? Y acepto que me puedo equivocar. Gracias de antemano. Gracias y 1000 veces gracias por habernos compartido esta experiencia. Esa es una experiencia humana, esa es una experiencia de una persona sensible, de una persona que está reconociendo, fíjese, el darse cuenta. Y me gusta mucho porque dice: he trabajado y ahora recién me doy cuenta que no. Y creo que lo que está sucediendo es que está siendo invitada por la vida y por Dios a crecer en un nuevo nivel espiritual.
¿sí? Gracias a Dios había usted trabajado en la parte espiritual, porque si no, no sé cómo estaría en esta época en la que usted me está compartiendo. Pero hay algo que aprecio y me dice que sí hizo algo con esa vida espiritual, porque hay un reconocimiento rápido en medio de lo que usted está viviendo. Eso quiere decir que lo sano sigue ahí, que no está completamente vetado. Hay un farito de luz que le está diciendo, hey, tiempo de reinicio. Reiniciar no significa que no hice nada. Reiniciar es nada más darme el permiso de renovarme y de crecer y hacer las cosas en una nueva experiencia. Esto mismo que usted nos acaba de mencionar, la está invitando a algo y es a crecer. Así que mi recomendación sería, siga, dése el permiso de trabajar en su espiritualidad, crezca en medio de esta adversidad, descubra lo que sí quedó de todo eso que aprendió y sobre todo valore el reconocimiento que está haciendo. Ese es el primer paso para crecer en lo espiritual, el reconocer. Si hay algo que podemos hacer, Wendy, que está obviamente nos es permitido, es empezar de nuevo, las veces que sea necesario. Tenemos derecho a cambiar de opinión, tenemos derecho de volver a decidir, tenemos permiso de equivocarnos, tenemos permiso de fracasar, tenemos permiso a un montón de cosas. Entonces, solo revise los aliados que tiene en su entorno. Imagínese que son entidades físicas. Póngale figura masculina o femenina a uno que se llama frustración, a otro que se llama miedo, a otro que se llama egoísmo. Ahí están y le están hablando todo el tiempo. Y los mensajes que le mandan, perdóneme, son detractores, limitantes, horribles. Entonces, más allá de que hay por pilas, tal vez por eso necesitaron bajarla al nivel 0, dijera yo, diría Kung Fu Panda. Cuando llega Kung Fu Panda a pedirle al maestro Shifu, creo que es, que le dice que le enseñe que el que admiraba a los cinco héroes que él tenía ahí, ¿verdad? A Tigresa y a Mantis, ya no sé cómo se llamaban los otros, pero que lo pone el maestro a pelear y lo ve pelear tan mal, pero tan mal, que le dice, bueno, hoy sí existe el nivel 0, ¿verdad? Entonces, no importa cuán mal hagamos las cosas, tenemos permiso a empezar de nuevo. Tome nota nada más de en qué se equivocó, porque en eso que se equivocó, bien vale la pena no volver a meter la pata. Y ahí es donde sus escalones, sus subidas de nivel de conciencia van avanzando. Entonces su aprendizaje es amoroso y se disminuyen los chances de volver a meter la pata. Entonces, y más allá de lo que sea que le esté poniendo a prueba su espiritualidad, es aproveche esas circunstancias que le están pasando ahorita, que no le están gustando, para encontrarles el mensaje, el regalo, porque se está rodeando de un trío espantoso. Los boleros que podría cantar usted con la frustración, el egoísmo y el miedo serían pero desafinados, horribles. Entonces, porfa, empiece de nuevo. ¿Cómo? Volviendo a elegir. ¿Se vuelve a equivocar? Vuelva a elegir. Las veces que sea necesario, vuelva a elegir y no sea tan dura con usted ante sus errores. Mejor aprenda de sus errores y cada vez los va a ir cometiendo con menos intensidad y con menos frecuencia. Y entonces su caminar va a ser mucho más amoroso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues esa era la última pregunta, Wendy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy compartiendo este tema precioso. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Wendy de Zavala? Así la encuentran justamente en el Facebook, Wendy de Zavala, con Z y B pequeña. Y en el WhatsApp es al 5896-5704. Repito nuevamente el WhatsApp, 5896-5704. Será hasta una próxima oportunidad, Wendy. Como siempre, me dio muchísimo gusto verte. Gracias igualmente, Carolina, que estés bien. Saludos. Chao. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue
La entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.